desarrollaremos nuestra visión sobre la evolución esperada de la oferta cárnica argentina y los mercados a los cuales dirigirla. Y como para que el diseño de un plan estratégico sea tenido en cuenta por la cadena de ganados y carnes, tendremos que optar entre competir por volumen o por calidad. Analizaremos previamente algunos datos del contexto en que desenvolverá el sector argentino en los próximos años. Entre ellos, deberemos tener en cuenta que la población mundial, según las estimaciones de crecimiento de Naciones Unidas, pasará de los 7.800 millones actuales a unos 8.200 en el 2025 y que superará los 8.500 millones de personas para el 2030. Sin embargo, ese crecimiento poblacional no será uniforme, ya que se concentrará en los países de ingresos bajos y medio bajos, mientras que los países de altos ingresos e ingresos medio altos tendrán un incremento poblacional muy bajo. El nivel de ingresos esperable es un dato a tener en cuenta, dado que los pueblos que mejoran su poder adquisitivo incorporan proteína animal a sus dietas. La promoción de una dieta equilibrada y también de la sostenibilidad agroambiental son aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro esquema de plan estratégico. La promoción de los vegetales en reemplazo de las carnes y una campaña despiadada con datos parciales y sesgados contra la ganadería vacuna sin duda van a impactar también. Así como la difusión de esa carne artificial que se producirá en laboratorio. Deberemos tener en cuenta, porque mucho se dice al respecto, que el consumo de agua del ganado se reincorpora al ciclo de la vida a las 2 horas de su consumo, lo que no sucede con el fracking o la minería o el agua potable que los ríos vuelcan al mar. Por otra parte, existe un compromiso de toda la cadena con la sustentabilidad del medio ambiente y el bienestar animal. Volviendo entonces a las proyecciones de crecimiento poblacional, señalemos que Argentina pasaría de los 45 millones de habitantes actuales a unos 49 millones para 2030, lo que tendrá impacto en el consumo interno. Eso agregaría unas 200.000 toneladas al nivel de consumo per cápita actual y al momento de proyectar los destinos posibles de nuestras carnes y la participación de cada especie en nuestra dieta, será parte de nuestra cuenta. A esta altura, señalemos que Argentina tiene condiciones agroecológicas y una tradición ganadera envidiables, y el sabor de sus carnes es reconocido por todos quienes han visitado nuestro país, porque la carne no es toda igual. Analicemos ahora cómo ha impactado la agricultura en la producción ganadera tradicional a través de la introducción de opciones agrícolas de alto rendimiento y obligó ello a considerar el costo de oportunidad de ese concepto en el uso de la tierra para destinarlas al uso más rentable, lo que de alguna manera hizo generar un verdadero cambio de paradigma. La incorporación de zonas de producción nuevas a partir del desarrollo de especies forrajeras megatérmicas como el Capon Panic y otras, y las cruzas de gran calidad carnicera como Braford, Brandwood y Mangus, fortalecieron esas nuevas zonas de producción.
A esta altura, y como el hombre no vive solo de porotos, tengamos en cuenta también qué ha ocurrido con el cerdo, el pollo y el pescado, que son más eficientes en la conversión de proteínas vegetales. Y la modificación de precios relativos de todas esas carnes reflejaron el diferencial de calidad y costo de producción. Por lo tanto, son más baratas que la carne vacuna. Y nosotros pasamos de beefeaters, ¿verdad? Los beefeaters con una ingesta de 90 kilos de carne a los 50 kilos actuales. Podemos tener en cuenta ese verdadero cambio de paradigma y proyectar para la década post-pandemia, por un lado, más volumen de producción por la mejora del bajo peso de faena de los animales livianos destinados a consumo interno, y al mismo tiempo podemos esperar un aumento por lo menos del 10% en el porcentaje de destete de terneros, hoy bajo comparado con un país de similares características productivas como Australia, lo que es posible verificar cuando los panteos productivos se mejoran con pasturas y verdeos, suplementando los pastizales naturales. De tal modo que proyectar para la década un aumento paulatino de 1 millón de toneladas de carne con hueso, agregados a la faena histórica promedio de 3 millones de toneladas, es una estimación razonablemente sustentable. De igual modo que la faena de novillitos y vaquillonas más pesados permitirá integrar consumo-exportación atendiendo la demanda del mercado interno y exportando algunos otros cortes de manera tal de lograr la mejor integración posible. Creemos que la recría sobre campos naturales mejorados y la suplementación estratégica permiten optimizar los resultados, asegurando el sabor y el rendimiento sin perder terneza, que por otra parte la maduración de los cortes reasegura. Podemos trabajar con otras estimaciones, pero nos parece razonable movernos dentro de este rango de un crecimiento posible de 1 millón de toneladas, y si restamos a esa estimación unas 200.000 toneladas que absorbería el mercado interno, nos quedarán 800.000 toneladas equivalentes con hueso, que representaría prácticamente duplicar las exportaciones del año récord del 2019. Entonces, para trabajar con esa estrategia competitiva para toda la industria y la cadena en su conjunto, deberíamos optar entre movernos a través de competitividad o diferenciación y trabajar en el sector de commodities, donde la competencia será por volumen y precio, y donde el liderazgo está a cargo de India y Brasil fundamentalmente, y el destino es China, las fábricas de China reemplazando a la carne porcina que hoy no tienen, el Medio Oriente y el norte de África, Rusia, Irán y algunos otros países de importante consumo. Y la distribución de esos productos va a ir a fábricas para elaboración de productos procesados o a mercados callejeros, mientras que si optamos por colocar los cortes especiales, los cortes premium, la competencia se va a dar por calidad, donde fundamentalmente es el sabor, la terneza, el marmolado. Y allí el liderazgo lo tienen Estados Unidos y Australia junto con Argentina. Y el destino va a ser grandes ciudades o los destinos turísticos hoy afectados por la pandemia. Y va a ser destinado al sector horeca de hotelería, restaurantes y catering, o a los supermercados occidentales. De modo que
entre esos dos opciones extremas, probablemente nosotros debamos elegir entre competir por volumen, competir por calidad, algo intermedio, que deberá tener en cuenta que vamos a competir con grandes jugadores como Australia y Estados Unidos cuando vayamos hacia el Pacífico. Y esa combinación de estrategias entre volumen en mercados de commodities y calidad en mercados nuevos, que nos van a obligar a un gran esfuerzo de negociación y de promoción para poder acceder a ellos. Pero tenemos herramientas y si nos formulamos algunas preguntas, probablemente podamos respondernos mucho más fácil ese interrogante. A poco que consideremos por qué Brasil sigue importando la picaña argentina a un precio altísimo, a pesar de que tiene una enorme producción propia. ¿Por qué Europa, fundamentalmente Alemania, Holanda, sigue pagando por los cortes Hilton argentinos valores más altos que el resto de los exportadores? O si tomamos a la vista los menús de las parrillas de Ámsterdam, Hamburgo, Colonia, cualquier ciudad grande alemana, o incluso en los comedores de los trenes de la Deutsche Bahn, aparece la carne argentina como si fuera un genérico. ¿Por qué Israel paga más el juego de cortes kosher a Argentina que a los otros proveedores? Y si miramos el mercado mayorista de Smithfield en Londres, veremos que los precios tienen un orden decreciente partiendo de Estados Unidos, luego Argentina, Australia, Irlanda, Uruguay y último Brasil. Al mismo tiempo, si miramos las grandes ciudades del Lejano Oriente como Shanghái, Seúl o Tokio, todos los lomos y bifes aparecen como carne americana. Si respondemos esas preguntas, tendremos en cuenta que los que hacen la diferencia son los cortes premium, como los de bife, y esos cortes que son cocinados a la plancha o a la parrilla, agregando solo sal o pimienta a lo sumo, expresan todo el sabor natural, porque la terneza por sí sola no alcanza. Y reitero, además, mediante medios mecánicos o la maduración en cámaras, es posible lograrla. No es solo edad precoz la que lo garantiza. Por otra parte, tenemos los cortes para olla, que se cocinarán durante largas horas o se salsearán tapando su sabor, o serán procesados con aditivos, o compactados o deshidratados como beef jerky. Y ahí el concepto de calidad es otro. Se mide por el dressing, o sea, el porcentaje de grasa, la ausencia de coágulos, pellejos, o la calidad del proceso, que se haya controlado el pH, que se haya hecho una congelación rápida, que el envasado sea resistente, que la trazabilidad permita seguir los pasos. Y hay una reflexión personal. Las carnes para manufacturar, que se las va a modificar en olor, color y sabor, no deberían ser exportadas en cortes anatómicos. A la larga, cuando esos cortes llegan al mercado fresco, identificados como carne argentina, pero destinados al consumidor, realmente sin ningún tipo de indicación de su grado, afectan al prestigio de las carnes argentinas. Entonces, si consideramos cuál es la integración ideal de la media res, destinando cada corte al mercado que más paga, ya sea por tradición, que la tenemos que mantener, o por poder adquisitivo, que son esos mercados que debemos conquistar,
tendremos que tener en cuenta que lograr la apertura de mercados de alto poder adquisitivo es posible a partir de la calidad y sanidad del rodeo argentino, pero que superar barreras arancelarias y sanitarias requiere de largas negociaciones. De todas maneras, es posible. Japón ya importa carnes producidas en nuestra Patagonia. Tendremos entonces, recalcando, integrar la media res destinando cada corte al mercado que mejor lo paga. Un dato a tener en cuenta es que los países que mejoran su demanda de carnes rojas lo hacen a partir de la incorporación de costumbres y dieta de carácter occidental. Es posible ver hoy el after hour tomando vino tinto y comiendo un sándwich de carne, tanto en Hong Kong como en Shanghái, como en las grandes capitales de Corea y Japón. Y en ese caso, no hay muchos más proveedores que Argentina para incorporar a los actuales. Sobre todo lo podemos fácilmente ver si tenemos en cuenta el potencial productivo argentino frente al Uruguay, que es un límite territorial, a las restricciones climáticas que afectan a Australia y generan un límite, y al nivel de productividad alcanzado por Estados Unidos, difícil de superar, y sobre todo si por presión ambiental y de tipo sanitario se dejan de usar anabólicos y antibióticos como promotores de crecimiento, lo que reducirá en lugar de aumentar su producción. Entonces, si miramos hacia Lejano Oriente, nos encontramos con aparentes dificultades de tipo logístico, pero no son tales. Y si miramos el largo recorrido que hace Australia desde Brisbane a los demás puertos para llegar a Rotterdam, veremos que tarda 45 días y algo más. O sea que es posible llegar con carnes de alta calidad enfriadas al Lejano Oriente también. Y si aprovechamos la salida por los puertos chilenos, se reduce el transit time enormemente. Por ejemplo, el tramo Valparaíso-Yokohama se reduce a 33 días en lugar de los 52 si damos la vuelta desde Buenos Aires por el Índico. Y el puerto de Busan en Corea se llega en 31 días desde puertos chilenos haciendo conexión en Hong Kong en lugar de 47 que llevaría a Buenos Aires. Y acá cabe hacer una reflexión sobre los puertos chilenos con un ejemplo de penetración en un mercado difícil como el chino de las cerezas, donde han optimizado los fletes para llegar a tiempo a la celebración del Año Nuevo Chino y han conquistado ese mercado. Es un caso de estudio que debemos analizar. Hay otros objetivos que tienen prioridad, que son aquellos mercados de cercanía como Chile, Perú, Colombia, y donde hemos perdido presencia y la tenemos que reconquistar. Y al mismo tiempo, fortalecer la presencia en Alemania, en Holanda, y si la cuota adicional del Tratado Unión Europea-Mercosur se consolida, tendremos allí un motivo suficiente para hacer el esfuerzo. Y al mismo tiempo, quizá podamos recuperar un espacio perdido en Inglaterra, no digo Reino Unido, sino Inglaterra, fundamentalmente Londres, que el Brexit probablemente modifique las relaciones con los proveedores del continente y nos permita volver a abrir esa puerta. Cabe acá señalar que esos cortes premium, las especialidades, en volumen son pocos, representan un 20 o un 25%, pero en valor pueden llegar al 50% de la media res, según la combinación de productos y de destinos que se pueda lograr.
Pero no termina allí el impacto que imaginamos para la pospandemia. Hay otros aspectos que también van a impactar sobre la industria, como por ejemplo el traslado de una parte del rodeo hacia nuevas zonas de producción, las crecientes dificultades para el ingreso de animales vivos a las ciudades cuando las plantas han quedado, o los mercados, han quedado radicados en medio de ellas, que obligará a relocalizar alguna de esas plantas probablemente, y al mismo tiempo las nuevas que seguramente se han de localizar en las zonas de producción, a medida que esa producción ganadera se dé. Estaremos allí haciendo honor a ese planteo de creación de empleo y agregado de valor en origen que se han propuesto las autoridades nacionales y obviamente comparten las provinciales. Cabe acá otro tipo de consideraciones. Ha transcurrido tecnológicamente un largo tiempo desde que Charles Tellier desarrolló el uso del frío para la conservación de las carnes, hasta que un siglo después, en 1970, Cryovac largó el envasado al vacío de las carnes. Sin embargo, ese desarrollo tecnológico se ha acelerado y hemos visto en los últimos 30 con las herramientas de corte, todos los controles se han digitalizado. Asistimos después, en los últimos 20, a la automatización de las líneas de producción, de empaque. El etiquetado se ha modernizado. Y en los últimos 15 una verdadera revolución en automatizando el congelado, con los carton freezer, el almacenamiento en depósitos inteligentes, las tareas de carga y descarga, la logística en definitiva, hasta llegar los últimos 10 a la introducción en todos los procesos de la tecnología informática, lo que ha permitido hacer control instantáneo de las producciones, ver los desvíos y fundamentalmente asegurar la trazabilidad de los productos. Realmente estamos a la puerta de la industria 4.0. Si bien hay que reconocer que algunos procesos de automatización son más difíciles en la industria cárnica vacuna, porque a diferencia de lo que ocurre en carnes porcinas o aviares, que tamaño y peso uniforme facilita esos procesos, no obstante es posible ver cambios todos los días en la industria de carnes vacunas. Si tenemos en cuenta también que ese incremento previsto en el peso de faena y la integración de mercado interno y exportación se va a dar, que hoy hay regulaciones que prohíben levantar pesos de más de 25 kilos manualmente, estamos seguros que se va a dar esa modificación de la comercialización que tanto se ha demorado en el mercado interno, con o sin normas. Al mismo tiempo, el peso del costo de la logística en el resultado final, esa prohibición de ingreso de camiones pesados a las ciudades, que probablemente lleven a que se terminen instalando los centros de transferencia de cargas en todos lados. Y, por otro lado, el costo creciente del alquiler o el uso del metro cuadrado en las grandes ciudades nos llevan a pronosticar esa modificación de la comercialización en medias veces, lo que seguramente va a traer aparejado cambios en las plantas frigoríficas también. El tamaño de las familias, la cantidad de solos y solas que viven en las ciudades, lleva a un menor tamaño de las porciones que se cocinan y además con menor tiempo, porque en general trabajan los dos. Hay así entonces una demanda creciente de comidas preparadas, ya sea en industria o de modo artesanal en el punto de venta, milanesas y muchos otros rebozados, las albóndigas, hamburguesas, que plantean también un cambio en los modos de producción. Llegó el coronavirus y aceleró la incorporación de esas innovaciones en procesamiento, en la comercialización, en el consumo
de hogares y creo que a esta altura no podemos soslayar las exigencias ambientales que exigen el tratamiento de los residuos, de los efluentes del proceso industrial y la necesidad de aprovechar los subproductos de la faena para integrar de la mejor manera posible el resultado del negocio. La trazabilidad de la materia prima, de los productos terminados, garantiza la inocuidad y la protección de consumidores y de trabajadores. La escala de los frigoríficos y la tecnificación se ven dando sola, porque el propio sistema genera la necesidad, primero, de garantizar la supervivencia de la empresa y luego el crecimiento. Desde luego, los tiempos biológicos del ciclo ganadero y la maduración de las inversiones que conlleva aumentar la capacidad instalada es de alrededor de entre 1 y 2 años como mínimo para cada salto en la producción. Y a esta altura cabe reflexionar que además del coraje para decidirse a invertir, a enterrar capital propio o tomar crédito, se necesitan reglas de juego estables que hagan previsible el horizonte, habilidad negociadora para lograr ese acceso a los mercados, el desarrollo de inteligencia comercial que permita detectar los cambios y las oportunidades, un enorme esfuerzo en producción y acuerdo de distribución, si no será imposible llegar al sector Horeca. Tenemos la suerte de contar con tierras aptas, ganado, para producir carnes de alta calidad. Y ese es el esfuerzo que realizaron a lo largo de muchas generaciones productores e investigadores. Solo se necesita agregar a esas ventajas comparativas naturales, competitividad en la cadena y un marco estable. Entonces, la estrategia pasará por la diferenciación, articular esquemas de distribución que permitan coordinar eficazmente ese camino hasta llegar al consumidor. No se limita solo a los fierros, sino que abarca desde la investigación y el desarrollo hasta la capacitación de los recursos humanos. La pandemia va a ser superada, pero es probable que algunos cambios hayan llegado para quedarse. El futuro está al alcance de nuestra mano. Simplemente hay que atreverse a tomar.